vamos a ver. Jennifer Miranda Barrera, gracias por estar ahí. Un placer como siempre. ¿Cómo están? Pues estábamos muy preocupados porque llevábamos 4 meses intentando hablar con usted No me diga. y 4 meses, 4 meses. Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que cuando uno aterriza, y además literalmente, en un puesto de esta responsabilidad tiene tantas cosas que resolver y tantas cosas en la cabeza que lo que menos uno piensa es en la atención a los medios. Pero en cualquier caso aquí estamos, dispuesta como siempre a y estábamos hablar preocupados, sobre gestión estábamos preocupados porque llevábamos 10 minutos intentando hablar con usted y tampoco estaba. Y digo, bueno, pues a lo mejor es que no tiene algún problema con nosotros. Ha habido un error en el teléfono. No, ha habido algún problema con el teléfono. Yo estaba esperando la llamada al móvil porque no estoy en el despacho hoy, que es el Día de la Mujer. Tenemos actividades aquí en el Médano y bueno, ha habido, parece ser, un problema de comunicación en cuanto al teléfono al que había que llamar, pero nada, ya estamos aquí con ustedes. Bueno, pues le agradezco muchísimo que nos pueda atender, porque para nosotros es un honor que nos atienda usted después de 4 meses, ¿no? Lo digo el honor es mío. Uno atiende casi a diario a medios de comunicación. Es verdad que cuando se trata de entrevistas un poquito más largas es más difícil encajarlas en la agenda, pero bueno, al final... ¿Tiene tiempo usted, alcaldesa, o díganos el tiempo que tiene y acortamos la entrevista, si no? Ya le comentaba yo a don José Luis, que es el que concertó la entrevista, que teníamos unos 20, 30 minutitos. Perfecto, si les parece pues a ustedes venga, bien, puesto que después seguimos con los actos de la mujer. Venga, pues vamos a aprovechar. A ver, alcaldesa, empezamos. Usted es alcaldesa del Partido Socialista y tiene un pacto con el Partido Popular. Así es. ¿Cómo va ese pacto? Muy bien, muy bien. La verdad es que estamos trabajando de manera muy cómoda. Tenemos unas relaciones que van incluso más allá del estrictamente profesional. Las relaciones personales son fantásticas y eso nos permite, pues bueno, trabajar en un ambiente de trabajo no solo cordial, sino amistoso y cariñoso, que eso no deja de ser súper relevante cuando uno gobierna en pacto. Así que el pacto hasta el momento no puedo decir que no puede ir mejor, así que de momento estamos trabajando muy muy bien con el Partido Popular. Bueno, es un pacto curioso, ¿no? Cuando en Canarias se gobierna con Coalición Canaria el Partido Popular, allí gobierna con ustedes, con el PSOE, pero ustedes saben que están expedientados los 2 concejales, ¿no? Bueno, no es un pacto curioso porque cuando uno tiene muy claro que lo importante es el pueblo por el que uno se presenta, cuando uno tiene importante cuál es la hoja de ruta marcada y es una hoja de ruta compartida con otro partido, en este caso con el Partido Popular, deja de ser curioso y comienza a ser algo práctico. Así que para mí es lo más importante. Los compañeros del Partido Popular efectivamente en su momento parece ser que fueron expedientados. Hasta el día de hoy, al menos que yo conozca, no han tenido ninguna noticia adicional, pero en cualquier caso eso es una cuestión que se dirimirá y que tiene que ver con una organización política que no es la mía. Es un asunto del que ni siquiera yo debería comentar absolutamente nada. En su caso, los concejales del Partido Popular No le preocupa esta situación, ¿no? No me preocupa porque lo que me preocupa de verdad es que Granadilla tiene muchas cuestiones importantes que resolver. Y no me preocupa porque veo a los concejales del Partido Popular absolutamente centrados en la gestión en el municipio y no pensando en ninguna cuestión que tenga que ver con la parte orgánica de su partido. Así que no estoy preocupada en absoluto. De lo que estoy preocupada mucho, de lo que me quita el sueño realmente es ser capaz y estar a la altura de resolver los grandes retos que tenemos en Granadilla, que teníamos desde hace ya unos cuantos años y que seguimos teniendo a día de hoy, que vamos resolviendo poco a poco a medida que vamos gestionando el ayuntamiento. Bueno, yo le quiero comentar que esta entrevista se está emitiendo para toda Canarias a través de la red de la 10 Capital Radio y vamos con los temas importantes primero. El puerto de Granadilla está sin terminar, falta por lo menos unos 150 millones de euros para terminar ese puerto. ¿Qué se va a hacer con ese puerto? Falta más. La inversión pendiente es superior a la que usted indica. Bueno, de hecho, las últimas noticias que tuvimos es que el puerto a estas alturas está en torno a un 35% de ejecución, aunque se pueda ver alguno de los diques ejecutados. Lo cierto es que todavía el puerto carece de infraestructuras esenciales como las infraestructuras, los edificios vinculados a los servicios, a la seguridad y a otras tantas cosas, con lo cual el porcentaje de ejecución no se acerca siquiera al 50%. Pues peor todavía. Sobre qué va a hacer.
Sí, exacto. Lo que usted me pregunta es qué va a hacer ese puerto. Lo primero que le debo responder es que el ayuntamiento no dirime ni establece las competencias en esa materia, es la propia autoridad portuaria la que lo determina. ¿Qué nos gustaría a nosotros que fuera? Pues dado que el puerto ya existe y que es un debate que no se puede prolongar en el tiempo, puesto que podríamos hace 10 o 15 años, incluso 20, 30, debatir sobre el sí o el no al puerto. A estas alturas, debatir sobre la existencia del puerto se convierte en un absurdo. Lo que nosotros querríamos para el puerto es que se convirtiera en un lugar que nutriera un polígono industrial que nosotros sí tenemos capacidad para planificar y que estamos planificando en todo aquello que está muy vinculado con las energías renovables, con todo aquello que tiene que ver con las tecnologías de la información y de la comunicación y con toda la actividad de un polígono que queremos, cuya vocación es ser un polígono absolutamente sostenible, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía del Instituto de Tecnologías de Energías Renovables, teniendo en cuenta la implantación de nuevas industrias que están en proceso de implantarse, que están muy conectadas con ese desarrollo sostenible, así que el puerto no debería dejar de ser, cuando realmente comience a funcionar, un puerto muy conectado con todas esas industrias sostenibles que se están comenzando a implantar en el polígono. La semana pasada hablaba yo con la alcaldesa de Arona, con el problema que tienen en el puerto de Granadilla, y me comentaba que una de las soluciones que planteaba ella era que el puerto que el puerto de Granadilla estuviera plenamente para los barcos de los cristianos, perdón. Bueno, ese es un planteamiento desde nuestro punto de vista. Bueno, y el que conozca Granadilla y su costa y el que conozca la zona del puerto descarta ese planteamiento, ¿sí? Incluso por absurdo, porque todos conocemos las corrientes de esa zona. De hecho, uno de los argumentos en contra en su momento de la ejecución de esta infraestructura portuaria estaba muy vinculada con la imposibilidad incluso de los barcos de llegar a atracar en esa zona, así que traer el tráfico marítimo, que entiendo que están hablando del que viene de La Gomera hacia Tenerife, sí, a la zona de Granadilla, no solamente supondría prolongar el viaje por mar, sino que además complicaría en muchos días del año el atraque de esos barcos e incluso la llegada. Nosotros aquí en la costa, quienes conocemos la costa de nuestro municipio, sabemos que de los 365 días del año, al menos 300 es una costa que tiene viento y viento no flojo, no débil, es un viento intenso. ¿Y entonces para qué se hizo el puerto, alcaldesa? ¿Y para qué se hizo el puerto? Bueno, pues yo me hago la misma pregunta después de 20 años haciéndosela a otras personas, ¿no? ¿Para qué se hizo el puerto? En su momento no sé si los responsables que lo impulsaron tenían argumentos para defenderlo, yo nunca lo defendí, incluso llegué a ser partícipe siendo incluso menor de edad en aquella época, de las manifestaciones en contra de la infraestructura, pero bueno, como le decía al comienzo de esta conversación, ese debate a estas alturas carece de sentido. Tiene mucho más sentido hablar del futuro del desarrollo de un puerto vinculado con la actividad de un polígono, que nosotros sí que queremos impulsar desde el punto de vista que le explicaba. Entonces, traer el tráfico marítimo del puerto de los Cristianos a Granadilla, pues tendrán que estudiarlo mucho, no los políticos, sino los técnicos que conocen la infraestructura, que conocen el problema de las corrientes vinculadas con esa infraestructura, pero nosotros de momento no le vemos viabilidad a ese planteamiento, aunque sí que resulta curioso ver en medios de comunicación a la alcaldesa de otro municipio y al vicepresidente del Gobierno de Canarias en el municipio de Granadilla hablando de un planteamiento para el puerto de Granadilla que afectará sin duda alguna a la movilidad, a las rutinas de un municipio, sin siquiera haberse sentado ni haber preguntado qué opina un municipio que roza ya los 70.000 habitantes y que es el cuarto municipio de mayor importancia demográfica de toda la isla. Por eso decía que estamos hablando con la alcaldesa de uno de los municipios más importantes de Canarias, ¿eh? Sin duda alguna, Granadilla, no solamente por las grandes infraestructuras de las que siempre se habla, ¿no? Siempre se conecta a Granadilla y es lógico, tenemos infraestructuras de enorme importancia. Aquí sigue estando y seguirá estando el aeropuerto Tenerife Sur. Ahora hablaremos de él. Sofía, está el puerto de Granadilla, estando por debajo del 40% de ejecución. Somos la entrada a la isla de Tenerife, pero
las bondades de Granadilla en el futuro próximo me gustaría que fueran otras. Me gustaría que de Granadilla se hablara en otros términos. Tenemos grandes debates insulares, regionales, que resolver. El debate turístico vinculado con la vivienda vacacional, el debate de la ausencia, de la escasez de vivienda en toda la comarca y en toda la isla, el debate de la movilidad, el debate de las infraestructuras Le pongo, educativas, alcaldesa, estamos en le situación... pongo, le Dígame. pongo una pregunta. Hoy el Cabildo de Tenerife da prioridad al tramo San Isidro-Adeje del Tren del Sur. Ya lo ha presupuestado en 800 millones y dice que, bueno, la modificación del PIOS y las actuaciones del proyecto tardarán un año y las obras, una vez licitadas, se alargarán 4 años. Empezará en su municipio. Bueno, yo llevo escuchando hablar del Tren del Sur desde que soy una niña. Tengo 35 años. Así que todos los argumentos que se esgrimen en favor de estas grandes infraestructuras los cojo con pinzas. Estas y todas las demás. A mí me encantaría que estuviéramos hablando de las grandes infraestructuras que realmente repercuten en la dignidad de las personas que viven en esta comarca. Me encantaría que estuviéramos hablando de grandes infraestructuras en materia educativa, situaciones de masificación de nuestros colegios superando ratios de hasta 32 alumnos por clase, pérdida absoluta de los espacios al aire libre, de los espacios de laboratorio, de biblioteca, de cualquier tipo de esparcimiento en todos nuestros centros en el municipio de Granadilla y también en el de Arona. Por eso espero la connivencia de los alcaldes del sur para defender estas grandes infraestructuras que son realmente importantes. Me encantaría ¿Están unidos, de una gran infraestructura, alcaldesa? que es la del Hospital del Sur. Discúlpame, Sí. Termino. Para terminar el razonamiento, que estuviéramos hablando de la gran infraestructura del Hospital del Sur, que después de 30 años seguimos sin ver cómo están todos los servicios prestándose correctamente. Esas son las grandes infraestructuras de las que me encantaría que los políticos que tienen responsabilidad a nivel insular y regional estuvieran hablando. Sin embargo, seguimos hablando de las mismas grandes infraestructuras de las que se hablaba hace 30 años, un discurso que yo no comparto y con el que no conecto, y así de claro te lo comento. Es absolutamente necesario que centremos el tiro y que los responsables políticos nos centremos en lo importante. ¿Terminó? Sí, señor, dígame usted. Ah, muy bien, muy bien. Mire, una pregunta, ¿están los alcaldes del sur unidos? Bueno, entiendo que hemos estado unidos en respecto a algunos debates. Granadilla, de hecho, a través de la alcaldía de este municipio consiguió un consenso en materia de transporte. En su momento, Granadilla convocó a los alcaldes y alcaldesas del sur aquí en nuestro municipio para debatir sobre la necesidad de modificar la ley de transporte a nivel regional e impedir el incremento del número de licencias de VTC, es decir, todas aquellas que están muy conectadas con estas nuevas empresas como Uber, como Cabify, etcétera, ¿no? En ese debate, Granadilla convocó, los alcaldes asistieron y estuvimos todos de acuerdo en un posicionamiento común. Más allá de este posicionamiento en materia de transporte, bueno, es cierto que todavía no se ha producido ningún otro encuentro vinculado con ninguna otra materia. Yo estoy convencida que en estas materias de las que les hablo, en materias educativas, en materias de movilidad, en materia sanitaria, estoy convencida, todos los alcaldes y alcaldesas de acuerdo. También es cierto que, como me pasa a mí en Granadilla, pues hay otras alcaldesas y otros alcaldes del sur que están aterrizando en sus cargos de responsabilidad y todos me imagino que nos hemos encontrado una situación similar en nuestros municipios, y a partir de ahora, llevamos escasos 7 o 8 meses en el gobierno, imagino que esos encuentros, yo al menos voy a insistir en que se producirán en un medio plazo. Sí que ha habido algún contacto para hacer un encuentro de alcaldes y alcaldesas del sur, contacto que ha sido respondido de manera positiva por Granadilla, solo faltaba, y estamos a la espera de que fructifiquen esos contactos para que se produzcan reuniones que tiendan a obtener posicionamientos comunes en las cosas importantes. Vamos rápido, los taxistas del aeropuerto, ¿cómo va este tema? Bueno, de momento no hemos tenido ninguna noticia adicional después de aquellas declaraciones tan duras de la presidencia del Cabildo y tan fuera de lugar, que en su momento manifestaron que el sector público del taxi de Granadilla tenía secuestrado el aeropuerto, y después de un posicionamiento inequívoco del Ayuntamiento de Granadilla en defensa del sector público del taxi, es verdad que se nos amenazó de manera directa con establecer la zona sensible del aeropuerto de Tenerife Sur.
y dijo además la presidencia que era algo inminente. Nosotros, después de varios meses y después evidentemente de presentar alegaciones al escrito remitido al ayuntamiento y también de proponer un protocolo de actuación para los momentos en los que se producen situaciones de cola o de atasco en el aeropuerto, no hemos obtenido respuesta alguna del Cabildo, así que de momento, después de estos meses de posicionamiento, lo que ha habido es un silencio por parte del Cabildo, pero bueno, en cualquier caso espero que así sea. Lo que sí que me gustaría es que nos respondieran a la propuesta de protocolo que hicimos desde Granadilla, sobre todo porque, como decíamos, nosotros sí que proponíamos que en los momentos en los que hay colas de más de 20 minutos de turistas esperando taxi, se pudieran activar a taxistas de otros municipios como Arona, Deje o Guía de Isora, que vinieran a descargar en el aeropuerto y sí que nos gustaría que nos respondieran, entre otras cosas, porque no queremos que cuando se produzca esa activación los taxis de otros municipios que se han activado sean sancionados en materia teniendo como base la ley de transporte. Vamos con otro tema, la vivienda, tema gravísimo, pero ya no solo en Granadilla, en todos los lados. Así es. Bueno, en materia de vivienda, hemos hecho mucho en estos 8 meses. La verdad es que si me preguntaras cuál es uno de los asuntos que más te importan, que están dentro de la estrategia sin duda del gobierno del Partido Socialista aquí en Granadilla, te diría sin miedo a responderte que es la vivienda, la escasez de vivienda, ¿no? Nosotros hemos planificado nuestra estrategia en materia de vivienda en 4 ejes fundamentales. El primero de ellos, que de hecho ya lo hemos puesto en marcha, es decir, esa materia, esa cuestión ya está culminada, es la cesión de suelo en favor del Instituto Canario de la Vivienda, del Gobierno de Canarias, para que ejecute vivienda pública. Hace aproximadamente 3 meses firmé la cesión de casi 3.000 metros de suelo al Instituto Canario de la Vivienda para que ejecute vivienda pública en nuestro municipio. Esa cesión de esos más de 3.000 metros está ya culminada y estamos a expensas de que el Gobierno de Canarias nos traslade la voluntad de ejecutar vivienda pública en nuestro municipio, teniendo en cuenta que nuestro municipio es posiblemente el más tensionado del sur de Tenerife desde el punto de vista de la vivienda, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de la zona turística y que la mayor parte de los trabajadores que trabajan en los servicios turísticos eligen Granadilla para vivir porque no se pueden permitir los alquileres de Arona o de Adeje o de los municipios turísticos. La segunda medida que hemos adoptado también en materia de vivienda y que no es irrelevante, es la amortización del préstamo que pesa sobre nuestra empresa pública, sobre Sermogran, vinculado con las viviendas que ya son de propiedad pública del ayuntamiento. Esta amortización del préstamo nos va a permitir 2 cosas que son muy, muy importantes. Primero, alquilar las viviendas que quedan vacías, que son públicas, que están en nuestros edificios municipales y que el gobierno anterior, presidido por Coalición Canaria, quiso vender, enajenar. Nosotros hemos revocado esa decisión, hemos adoptado la decisión de amortizar el préstamo y de alquilar esas viviendas públicas que quedan vacías, que son en torno a la docena ahora mismo. De hecho, además, lo que haremos es devolver los alquileres a los precios asequibles en los que se encontraban antes, dado que en el mandato pasado Coalición Canaria lo subió prácticamente al doble de su importe. En tercer lugar, y voy terminando con esta materia, lo que hemos hecho también ya es firmar un convenio urbanístico para que una empresa pueda ejecutar paralelamente la urbanización y la finalización de casi 300 viviendas ubicadas en el casco granadillero que ya han obtenido la calificación provisional de vivienda pública, es decir, que se van a poner a disposición de los vecinos y vecinas de Granadilla en régimen de alquiler asequible, precio regulado. Y por último, y esto sí que en estos días he sido muy preguntada al respecto, hemos iniciado el procedimiento, en primer lugar con la generación de un inventario de edificaciones que están sin terminar como consecuencia de aquella crisis inmobiliaria del 2008 que dejó muchísimos esqueletos en toda Canarias, me atrevo a decir, pero también aquí y especialmente aquí en Granadilla, con la vocación de, una vez tengamos ese inventario, poder requerir a los propietarios, que en su gran mayoría son entidades bancarias y fondos de inversión que no residen ni radican aquí en Canarias, para que finalicen las obras de esos edificios y tener más vivienda.
En el caso de que los promotores, las entidades bancarias decidan no terminar, el ayuntamiento ha planificado, desde luego, y siempre en el ámbito, en el margen de su estabilidad presupuestaria, la ejecución subsidiaria de todas estas obras para poder poner esas viviendas en el mercado a un precio asequible. Este es un tema muy técnico y es un tema que cuando uno trata de explicarlo, no siempre comete el error de caer en la explicación técnica de estos argumentos, ¿no? Y más a mí que este mundo, la verdad es que me apasiona, el mundo de la norma vinculada con la vivienda. Al fin y al cabo, de lo que se trata, y resumiendo con esta última medida, es que en Granadilla dejen de haber edificaciones esqueletos que están sin terminar, y que esas edificaciones, si no son terminadas por los privados, por los bancos, por los fondos de inversión, podamos nosotros terminarlas para ponerlas en el mercado a precio regulado, a precio asequible. Alcaldesa, se nos terminó el tiempo, le agradecemos que nos haya atendido. Tengo un montón de preguntas aquí, pero un montón. No sé si habrá posibilidad de pronto hacerle otra entrevista, no sé si está muy liada. Sin ningún problema, claro que sí. Bueno, no, pues no habrá ningún inconveniente. Y me disculpan hoy porque tenemos los actos del Día de la Mujer, del 8M, y ya deben haber comenzado, pero bueno, pues le agradecemos que el próximo día seguiremos. Sí, le agradecemos muchísimo que haya tenido esa deferencia con esta casa, con la 10 Capital Radio. Le deseamos un feliz Día de la Mujer. Y bueno, me quedaron muchísimas preguntas aquí en el tintero, pero si usted lo estima conveniente y puede ser, pues nos encantaría entrevistarla, no dentro de 4 meses, a lo mejor un poquito antes. Que no tenga un feliz... inconveniente. Pues que tenga un feliz Día de la Mujer, ¿eh? Alcaldesa de Granadilla, un abrazo y muchas gracias. Jennifer Miranda Barrera. Gracias a ustedes. Gracias. El remate con Miguel Ángel González Suárez.